Instagram. En estos momentos nos acompañan los estudiantes universitarios que han asistido a la Asamblea Nacional Estudiantil. Sí, efectivamente, algunos dicen diputados estudiantiles, ¿no? Cuéntenos eso, muchachos, les damos la bienvenida y además que nos interesa mucho tenerlos aquí el día de hoy por varias razones, ¿no? Una, porque son estudiantes universitarios, porque fueron representantes de la vocería estudiantil en el marco del Parlamento Nacional, y tres, porque el tema que trataron justamente es el tema universitario, el tema medular para Aula Abierta Venezuela, la situación universitaria, la crisis universitaria y además el tema de la legislación sobre educación superior en Venezuela con algunas peticiones en concreto. Bueno, básicamente la Asamblea Nacional Estudiantil es un proyecto que busca llevar a estudiantes de todas casas de estudio a nivel nacional al hemiciclo de la Asamblea del Palacio Federal Legislativo para debatir temas de interés nacional, no solamente de crisis universitaria, no solamente proyecto de ley, sino todo lo que tenga que ver con el interés nacional. Bueno, el proyecto de selección fue un proyecto abierto a todos los estudiantes universitarios. El proceso de selección fue a través de un examen escrito. Ese examen constaba de 30 preguntas, un punto cada pregunta. Para pasar a la segunda fase, tenías que haber sacado más de 20 puntos en ese examen. Es importante destacar que que el Zulia ha tenido gran referencia a nivel de parlamentarios y los diputados estudiantiles no pueden ser la excepción. ¿Cuáles fueron los proyectos que ustedes llevaron a esa Asamblea Nacional Estudiantil? ¿Qué debatieron? ¿Ganaron? ¿No ganaron? ¿Cómo se llevaba a cabo ese proceso? Perdieron la votación, no la perdieron. Bueno, sí, ¿cómo es eso? Pues cuéntenos. A cabo de una semana de sesiones se logró llegar a un acuerdo sobre la propuesta de la reforma de ley de universidades. Como bien es cierto, una ley que data de 1970, ya estamos en 2017, un poco desactualizada. Y las leyes, por supuesto, tienen que regir la conducta de acuerdo a la sociedad va evolucionando. Este es un proyecto que va a durar 2 años. Vamos a destacar concesiones en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, concesiones cada trimestrales de aquí a 2 años, con un único fin, buscar un proyecto, reformar la ley de universidades, propuesta de reforma de universidades. Y nosotros de Zulia nos sentimos muy orgullosos porque de 167 diputados que fuimos a nivel nacional por el Zulia, fuimos 15 diputados, solamente pudimos presenciar solamente 12, pero a nivel nacional se tomó como referencia la propuesta que llevamos nosotros, la propuesta del anteproyecto de reforma de ley de universidades, desarrollado por la Universidad de Zulia. Háblenos un poquito de la experiencia allí en la Asamblea Nacional la semana pasada. ¿Qué concluyeron, no? Porque quedó la idea medio corta, ¿no? Bueno, la experiencia fue muy gratificante, ya como bien antes mi amigo Levin lo había dicho, como lo decía Henry, que preguntaba que si habíamos votado. Sí, votamos. De hecho, fue muy controversial. Lastimosamente, fuimos solamente partido de oposición en Venezuela. 8 personas que habían presentado el proceso de selección, pasaron las pruebas, pasaron las entrevistas, quedaron seleccionados, pero no asistieron a la Asamblea Nacional, al hemiciclo como tal. Pero sin embargo contamos con 52 diputados estudiantiles que eran independientes, no estaban ligados a ningún movimiento político de Venezuela, y eso fue muy controversial dentro de la Asamblea, ya que se ejercía la democracia como tal. Sí, realmente el objetivo del Poder Legislativo es precisamente representar a cada uno de los sectores que hacen vida dentro de una sociedad, más allá de que quien tenga la mayoría, que se represente cada uno de estos sectores, respetando incluso las minorías, y precisamente uno de los objetivos de la Asamblea Nacional. Primero que todo, entre los órdenes del día, estaba establecido la discusión sobre la realidad que vive cada una de las universidades a nivel nacional. Como bien es cierto, se aprovechó de que habían representantes de todas las universidades a nivel nacional, se aprovechó para en orden del día que cada diputado estableciera, dijera cuál es la realidad que vive su universidad, bien sea pública, privada, experimental, autónoma. Y segundo, una vez hecho el diagnóstico, se empezó a votar para discutir un acuerdo parlamentario sobre propuestas para reformar la ley de universidades. Porque si bien es cierto que la crisis que estamos viendo la crisis universitaria que vive no solamente pertenece a la crisis venezolana, que como venezolanos vivimos, también pertenece la crisis por falta de institucionalidad, debido a que la ley que rige es una ley que tiene muy poco marco de aplicabilidad actualmente. Sí, bueno, nos encontramos en este programa Aula Abierta. Es momento de hacer un corte musical. Primero recordamos nuestras redes sociales, @aula
Aula Abierta BE por Twitter e Instagram, y nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org.